Y toda la información vinculada con el recambio en el gabinete económico, la asunción de Sergio Massa y bueno, también las medidas que ya se anunciaron y las que se están por anunciar. Y la actividad por estas horas en el Palacio de Hacienda, allí en el Ministerio de Economía, trabajando Silvia Fernández. Por estos minutos está comenzando la anunciada reunión entre Sergio Massa, secretarios y subsecretarios del área económica, para analizar los lineamientos de la política que ya tiene medidas anunciadas en las últimas horas, basadas en principios y motores, así lo calificó el propio ministro. Pero además también 4 ejes fundamentales, entre ellos el orden fiscal, el fortalecimiento de las reservas, la inclusión y el superávit comercial. Nos quedamos con el tema de la inclusión porque vamos a estar desarrollando seguramente en el transcurso del noticiero el tema de la segmentación de tarifas, donde además aparecen los jubilados con un bono que podrá ser anunciado el 10 de agosto, además de los cambios en el índice de movilidad jubilatoria y también novedades para el sector de los trabajadores con las asignaciones familiares. Este tema fue analizado también por distintas organizaciones piqueteras que se acercaron durante este mediodía y de la que vamos a estar dando cuenta en minutos nada más. El día después del anuncio de las medidas por parte de Sergio Massa, allí la veíamos a Silvia Fernández y el Ministerio de Economía, varias reuniones, está encabezando el flamante ministro. Raúl de la Torre, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, a ver, ¿por dónde empezamos? Varias medidas, muchos anuncios, inclusive adelantó el flamante ministro que con el correr de los días va a haber más anuncios y más medidas. Exactamente, déjame empezar por la sensación que dejó Sergio Massa con esta presentación de ayer. Ahora se entiende perfectamente, a quien tenía duda, de por qué un político al frente del Ministerio de Economía. El tono que le dio al discurso y la forma de transmitir lo que estaba transmitiendo, evidentemente se coloca varios escalones por encima de los ministros previos. ¿Por qué? Porque tiene un discurso político y una forma de transmitir que va directamente a cuál es el sentido político que le está dando a las medidas. Y un programa bastante completo el que planteó, con lo cual el primer dato le resultó muy favorable. Da la sensación de un gobierno que está haciendo cosas. Cosa que hasta ahora, ¿viste? Sí, claro, es como que era una cuestión que era una sensación de que algo estaba faltando. Y Sergio Massa ayer logró imprimirle ese impulso, esa impronta a su discurso. Después, las medidas. Veníamos hablando de que había 3 cuestiones urgentes que tienen que ver con el golpe cambiario, el tema de las exportaciones, el tema de inflación. Preveíamos que el tema de inflación no iba a haber novedades en lo inmediato, no las hay todavía, las medidas para la inflación. Lo que sí hay, una enunciación de Sergio Massa que dijo concretamente: el mes que terminó y el que acaba de comenzar van a ser los 2 peores meses en materia inflacionaria. Son las 2 peores noticias que vamos a tener. Que viene la inflación. Después, claro, mes de julio. Claro, de julio y agosto está hablando. Ya está claro, pero la semana que viene se va a conocer el índice. Sí, la semana que viene, el 11, se conoce julio. En un mes se conocerá agosto. Ya anticipó que van a ser los peores, con lo cual, si uno toma el índice peor hasta ahora, fue del 6,7, estamos hablando de una inflación arriba del 7 y algunos dicen cómodo. Más cerca del 8. Que arriba algunos del 7, dicen, más cerca del 8. Para julio algunos dicen arriba del 8. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Sí, julio sería una noticia bastante fuerte. Agosto quizá menos, pero también arriba del 7, cercano al 8. Veremos, estamos recién empezando el mes, pero son 2 meses de inflación altísima, desde el nivel que se ha llegado. Las medidas todavía no se conocen. Los otros planos sí, hubo, y ahí yo te destaco 2 aspectos. Uno, el acuerdo que ya anticipó, que ya tiene con los exportadores, y no solo del agro, habló también del tema minería, habló de hidrocarburos, habló de pesca, dijo que se va a lograr un anticipo, que fue el término que utilizó, anticipo de exportaciones por $5.000 millones en los próximos 60 días, que irían plenamente a reservas. Es decir, no se van a utilizar esos dólares para ninguna otra cosa, plenamente van a reservas, a reforzar reservas que se presentó como la necesidad más urgente que tiene el gobierno. Sin reservas prácticamente, dijo que no tenía herramientas para ningún otro tipo de política, inclusive sugirió el tema de la inflación. Esto va a provocar una baja en el dólar. Bueno, por lo pronto dijo, no nos apuremos, pero sí vamos hacia un equilibrio mayor, con lo cual ahí te está contemplando el tema exportaciones, el tema liquidación de exportaciones y el tema de tener un respaldo más fuerte para el tema dólar.
El otro aspecto interesante hubo varios, es muy, como digo, fue muy completo el discurso. El otro aspecto interesante es qué va a pasar con los ingresos. Pues si la inflación es tan alta, ¿qué va a pasar del otro lado? ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, anticipó que con el anuncio de la movilidad jubilatoria trimestral va a haber un bono, algún tipo de refuerzo, que se entendió que era por única vez. Todo indica que sería el 10 de la semana que viene, lógicamente. Dijo concretamente que iba a ser el 10 el anuncio junto con Fernanda Raberta. El monto de este bono y a quienes justamente estará destinado, ¿no? Pero eso va a ser directamente el tema jubilados. Después el tema de trabajadores y del sector privado, dijo que se convocó a las entidades empresarias y sindicales a un debate para tratar de reforzar ese aspecto. Y el otro punto que no podemos dejar de señalar en esta primer análisis es el tema de la segmentación de tarifas, porque viene con novedades. Bueno, Raúl, vamos a hacer un punto acá, un punto y aparte, y ya seguimos en minutos. Vamos a escuchar las primeras repercusiones luego de la asunción de Sergio Massa. Parte del equipo estuvo hablando luego de la jura y de los anuncios, y también Malena Galmarini. Esto decían. Los precios dejaron de ser una unidad de información útil para la mesa de los argentinos y las argentinas. Y ahí tenemos un primer laburo muy importante, tratar de ordenar el sistema de precios de la República Argentina sin perseguir. Acá no se trata de salir a reprimir, pero sí verificando cumplimientos de compromisos asumidos con los principales formadores de precios, con las cadenas de súper y de hipermercados y con las bocas de proximidad. Lo que yo creo que dejó primero este mensaje del ministro, serenar. Acá no va a haber ningún default en pesos, acá se van a reforzar reservas, esto nos da tranquilidad. Que es lo primero para reconstruir precios. Pues me parece muy bueno lo de Sergio de convocar a la mesa de enlace. Yo creo que hay un cortocircuito, como una tensión enorme, cuando yo como productor agropecuario hoy no veo esa tensión. Sergio es un hombre de diálogo desde muy chiquitito, desde que lo conozco. Y cada vez que le llega un cargo, no importa, más grande, más chico, más alto, más bajo, con unos o con otros, la verdad es que él siempre intenta hacerlo mejor. Y cree en el diálogo, cree en la legitimidad, en la legalidad, por supuesto, pero además en la legitimidad de llevar adelante las gestiones con todas y con todos. Que no significa ponerse de acuerdo siempre, pero sí llegar a la mesa de diálogo, no solo sabiendo qué se quiere llevar, sino básicamente y más importante es que está dispuesto a ceder. Bueno, la verdad que las expectativas son muy buenas. Sergio es un hombre con una experiencia importante, con, digamos, un profundo conocimiento del Estado, con un fuerte respaldo del presidente, con un muy buen equipo de trabajo, con lo cual entendemos que vamos a poder estar a la altura de las responsabilidades en estos momentos tan importantes y complejos que estamos viviendo. Bueno, la cuestión que hacía recién mención el secretario tiene que ver con la relación de este nuevo equipo con el campo, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Y la convocatoria también a la mesa de enlace para una reunión, para un encuentro. Sí, es interesante también como señal político, ¿no? Claro. El reconocimiento como interlocutor a la mesa de enlace e inclusive dijo, le preguntaron por retenciones y dijo, no hay ninguna medida que se haya tomado en ese sentido, si no la hubiera anunciado, y tampoco va a avanzar sobre medidas sin consultar primeramente a la mesa de enlace, que es lo que pide siempre la mesa de enlace, no nos consultaron y demás. Bueno, ahora hay una convocatoria explícita. A ver, Raúl, ¿cómo repercutieron los mercados a horas de la asunción de Sergio Massa y sobre todo luego del anuncio de estas medidas? En principio tranquilo, porque empezaron esta mañana, por lo menos arrancaron en suba los bonos de la deuda, que estaban muy abajo, que habían caído mucho, para preocupación de muchos, claro. Inclusive te digo provincias que tienen parte de sus depósitos en este tipo de títulos. Y con el dólar blue un poco más calmado, que bajó algunos pesos. Digamos, no es un termómetro o un fallo determinante lo que pase con la bolsa, porque hay movimientos de baja y suba permanente, pero por lo menos no terminó ni con un estallido ni ninguna cosa rara, con lo cual se tomó con calma todos estos anuncios. Recordemos que también dijo Sergio Massa que había tomado contacto con las autoridades del fondo, un primer contacto, que se va a trabajar con ellos en el tema del ajuste de los números, pero que se iba a cumplir con la meta fiscal del 2,5% de déficit primario. Hay una serie de condiciones que está indicando que se sigue en ese rumbo, un rumbo
muy austero en el tema fiscal. Hay varios anuncios que tienen que ver con ajuste en las cuentas públicas, que obviamente a todos estos sectores les debe caer bien, pero una medida que hoy conversando con gente inclusive muy vinculada al kirchnerismo, lo plantean, eran medidas necesarias. Estábamos en una situación de emergencia y había que tomarlas. O sea, inclusive desde este sector del Frente de Todos la veían como medidas imprescindibles para tomar y bueno, se dio en un marco donde parecería haber dejado conformes a todos. En minutos seguimos analizando las medidas del ministro Sergio Massa. Raúl.